Más adelante en KTVB en español, temas de inmigración están en la mira de los legisladores. ¿Qué dicen los proyectos de ley y cómo podrían afectar a la comunidad? Además, SNAP limita la compra de dulces y refrescos para promover una alimentación saludable. Le contamos los detalles del cambio. Y nos viene más lluvia y nieve al suroeste de Idaho y esperamos un tiempo muy activo. Les traigo esos detalles en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Feliz martes, gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Les saluda con mucho gusto Gabriela López. Y nos vamos directo con la información. Esta tarde comenzamos en el Capitolio. El lunes en la tarde, en la legislatura, se introdujo una propuesta que podría cambiar la forma en que las escuelas de Idaho pagan sus reparaciones y nuevas construcciones. Hoy en día el Estado ya otorga dinero a cada distrito escolar alrededor de $140 millones al año. Pero ese dinero tiene reglas muy estrictas sobre cómo se puede usar y cuando los distritos le piden ayuda a los votantes a través de bonos, casi siempre les dicen que no. La representante Sonia Galaviz presentó un proyecto de ley que busca darle más opciones a los distritos y dice que hay una razón muy clara detrás de todo esto. Para mí la meta es que podemos apoyar las escuelas, pero sin los impuestos adicionales. Las familias tienen mucha que tienen que pagar y tenemos una responsabilidad del Estado para apoyar a las escuelas y para pagar para las facilidades y los edificios. Esa política puede permitir los distritos escolares para utilizar los fondos del Estado para un préstamo y sin añadir impuestos adicionales a los hogares. El proyecto de ley salió del comité con votación unánime y ahora pasa a la Cámara completa para su voto final. Galaviz dice que este es solo el primer paso y que espera que en el futuro el Estado pueda financiar las escuelas según sus necesidades y no solo por el número de estudiantes. Y continuamos en temas de legislatura. Dos proyectos de ley relacionados con temas migratorios han sido presentados en la legislatura de Idaho y ahora pasarán a discusión en comité. El primero proyecto de ley es el 659. Requerirá que las agencias locales y del condado soliciten un acuerdo formal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido como ICE. Esto bajo el programa 287G. Este programa permite que oficiales locales colaboren con autoridades federales en ciertas funciones de control migratorio. Si una agencia no logra establecer ese acuerdo, tendría que hacerlo público. Y el segundo proyecto de ley de la Cámara 660 se enfoca en el estatus migratorio de personas arrestadas. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que la medida requerirá que las agencias del orden verifiquen y registren el estatus migratorio y la nacionalidad de cualquier persona que sea arrestada. También exigiría la publicación de reportes 2 veces al año con información sobre el estatus migratorio de los detenidos, estadísticas de crímenes relacionados con extranjeros y datos sobre personas transferidas a autoridades federales. Las agencias que no cumplan podrían enfrentar la retención de fondos estatales. Ambas propuestas han sido introducidas y ahora serán analizadas en comité, donde podrían ser debatidas, modificadas o avanzar hacia una votación. Y los proyectos de ley de los que le hemos informado son solo algunas de las propuestas presentadas durante esta sesión legislativa. En total se han introducido 7 proyectos de ley relacionados con temas de inmigración. Y ahora, para entender qué significa esto, tenemos a nuestra compañera Cristian López que habló con los abogados de inmigración. Cristian, adelante, cuéntanos. Gracias. Y es importante mencionar que algunas de estas propuestas solo han sido introducidas y no es garantizado que estas leyes entren en efecto, pero sí es importante seguir el progreso de estos proyectos de la ley. La abogada de inmigración con la que hablé hoy dice que ella cree que algunas de estas propuestas están desafiando derechos constitucionales. No se anticipen a tomar decisiones, todavía todo esto es prematuro, ¿no? Normalmente hay veces que la comunidad se une
y va a estas audiencias para derrocar estas bills, estas introducciones de bill. Es como si fuera un draft, ¿no? Como si fuera algo, un borrador. Entonces todavía no ha pasado nada, ¿no? Pero sí es lamentable de que el estado de Idaho esté participando en esto. Y también quiero mencionar que los legisladores que están apoyando estos proyectos de la ley de migración dicen que la meta de algunos son mejorar la transparencia con la comunidad y también proteger los dólares de los contribuyentes. Gabriela. Gracias, Cristian. Y solo hay que esperar qué pasa en el futuro. Y una vez más, estas son propuestas, no son todavía leyes. Gracias, Cristian. Y en temas similares, los inmigrantes se han convertido en una parte fundamental de la fuerza laboral aquí en nuestro estado de Idaho, específicamente en la agricultura, la construcción, la hospitalidad y los restaurantes. Y un nuevo estudio presentado en la legislatura del estado muestra exactamente cuánto aportan estos trabajadores a la economía de Idaho y lo que podría pasar si esa mano de obra desaparece. Según el estudio, una interrupción en el mercado laboral podría significar una pérdida de hasta 5.1 mil millones de dólares en producción estatal, más de cientos de millones en impuestos y miles de empleos. Entonces, la reducción de mano de obra que estábamos analizando generaría una reducción de 5.1 mil millones en nuestro producto estatal, similar a lo que vimos durante la Gran Recesión. Pew y otras instituciones estiman que el 50% de esa fuerza laboral agrícola no está autorizada, por lo que a nivel macroeconómico ni siquiera podríamos alimentarnos como país si adaptamos un enfoque drástico para solucionar este problema. Coinciden en que es necesario un cambio, aunque no a nivel estatal. Entiendo por qué los legisladores de Idaho dicen que debemos solucionar esto, porque el gobierno federal no lo hace y estoy de acuerdo. El gobierno federal ha fracasado, pero como seguimos siendo una nación de leyes, las leyes federales deben aplicarse a nivel federal. Las leyes estatales se aplican a nivel estatal y eso es una de las cosas que pedimos, es que pongamos toda nuestra energía en preguntarle a nuestros representantes federales. Quizás tengamos algunas diferencias en cómo creemos que deberíamos llegar al punto final, pero creo que nuestro objetivo final es el mismo para todos. Queremos una fuerza laboral completamente legal. Y en este momento hay propuestas en la legislatura que podrían afectar directamente a esos trabajadores. Una de ellas es el E-Verify, que obligaría a todos los empleadores a confirmar el estatus legal de sus empleados. Y líderes de estas industrias dicen que esas propuestas crearían más burocracia, frenarían la construcción de viviendas y pondrían en aprietos a los empleados en las zonas rurales del estado. Y ahora viendo a lo que estamos esperando para esta semana, vamos a ver que esta lluvia y bastante nieve regresará para la noche del martes, continúa en la mañana por el miércoles y eso va a continuar hasta finales de esta semana. Ahora, aquí estamos viendo que ha frenado un poco esa lluvia y también la nieve que ha pasado por las montañas, pero eso va a continuar porque tenemos otro sistema que viene detrás del que vimos de ayer, que nos trajo bastante lluvia por la noche del lunes, entrando hacia el martes. Esta vez anticipamos condiciones más heladas y más frías de lo que hemos visto para empezar la semana, ya que vamos a ver niveles de nieve que van a bajar. Eso llegarán a los pisos aquí en los valles y eso es lo que nos va a traer la posibilidad de poder ver nieve en estos lugares aquí, ya sea en el Valle de Tesoro o en el Valle Mágico. Ahora no se va a acumular a mucho, pero eso es lo que esperamos llegando hacia el miércoles. Por eso es que tenemos condiciones de primera alerta toda la semana, ya que está la posibilidad de ver esas temperaturas bajar un poco más, seguir con esa nieve posible y también ver los vientos incrementarse, a ver un potencial de ver vientos que también pueden incrementar y poder afectar en el sentido de la visibilidad, ya que tenemos esta precipitación que llega para el viernes. Ahora, después del viernes vamos a ver condiciones un poco mejores, ya que vamos a ver un poco más de ese sol. También vamos a ver que el patrón cambia un poquito más, ya que va a subir las temperaturas a los altos 40, llegando a los bajos 50 para el domingo,
pero eso va a quedarse un poco lento, ya que vamos a ver otra ronda de lluvia que llega para el lunes. Por eso que viendo aquí en nuestro modelo a futuro, vamos a ver que si nos adelantamos hacia el martes por la noche, ya empezamos a ver un poco más de esa nieve que empieza a llegar. Aquí vamos a ver un poco por Jerome y Twin Falls y por el Valle Mágico, pero no es hasta en la mañana del miércoles que el Valle de Tesoro, ya estamos hablando de Caldwell, Nampa, Boise, y vamos a continuar a ver esas condiciones para llegar al miércoles por la tarde, y también esperamos ver un poco más de esa lluvia llegar a las montañas, y eso lo vamos a esperar aquí para toda la semana. Gracias, Héctor. Y ahora este tema le puede interesar si es beneficiario de SNAP. Miles de familias en Idaho ya están sintiendo un cambio en sus beneficios de asistencia alimentaria. Desde el 15 de febrero, el programa SNAP, que muchos conocen como estampillas de comida, ya no permite comprar dulces ni refrescos. El Departamento de Salud y Bienestar del Estado dice que el objetivo es promover una alimentación más saludable entre las familias que reciben estos beneficios. Ahora, este cambio viene de una ley estatal aprobada en el 2025 que le exigía al departamento eliminar esos productos en cuanto tuviera la aprobación del gobierno federal. Y esa aprobación ya llegó, y el Departamento de Salud y Bienestar afirmó que usted puede seguir comprando una gran variedad de alimentos saludables y básicos para su hogar. Y ahora en otros temas, además, Meridian podría contar con una nueva tienda Target. Documentos recientemente presentados ante la ciudad de Meridian revelan planes para una nueva ubicación en la esquina de 10 Mile y Franklin. Esto cerca de la carretera I-84, y según los documentos, la tienda contaría con un Starbucks, café Starbucks en su interior, una farmacia CVS y aparte un área para recoger pedidos en línea con una sección de abarrotes. Y bienvenidos a esta edición de Deportes, y comenzamos a nivel de preparación. De preparatoria. El baloncesto femenino varsity ya está preparando para los torneos estatales más adelante esta semana, y estaremos dando un vistazo a los cuadros de competencia por los equipos 5 y 6A. Así que comenzamos con el cuadro de 6A. El primer juego será un enfrentamiento entre el número 1 Eagle y el número 8 Madison. El segundo partido será un duelo entre el número 4 Coeur d'Alene y el número 5 Bora. El tercero contará con el número 3 Middleton frente al número 6 Timberline. Y el último partido de la jornada será entre el número 2 Rigby y el número 7 Boise. Todos estos juegos se disputarán el jueves en el Fort Idaho Center en Nampa, con el primer partido programado para mediodía y el último iniciando a las 7 de la noche. Ahora un vistazo al cuadro 5A, donde nos enfocaremos en 3 enfrentamientos. El primero será el duelo entre el número 1 Lakeland y el número 8 Columbia. El segundo partido será entre el número 4 Pocatello y el número 5 Jerome. Y el último enfrentamiento será el número 2 Sandpoint contra el número 7 Bishop Kelly. Estos partidos se jugarán el jueves en el Mountain View High School, y tendremos los resultados de todos estos juegos para este viernes que viene. Y ahora pasamos al baloncesto de varones de preparatoria, específicamente en la categoría 6A, donde el torneo de distritos ya está en marcha esta noche, y aquí les presentamos el cuadro de enfrentamientos para la jornada de hoy. Los partidos se jugarán tanto en la preparatoria de Capital como el de Ridgeview, así que también tendremos los resultados este viernes. Y el equipo de Idaho con Hillary Knight avanza al final por el oro. Estados Unidos dominó a Suiza 5-0 en el semifinal, superando los 34-23 en tiros. El dominio ha sido total en 6 juegos. Estados Unidos ha superado a sus rivales 31-1 y acaba de imponer récord con 5 partidos consecutivos sin recibir gol. Ahora van por el oro ante Canadá este jueves a las 11:10 de la mañana, tiempo montaña, por NBC. Y mucha atención a Hillary Knight de Sun Valley y capitán del equipo, que está empatado con 14 goles y 32 puntos como las mejores marcas olímpicas en la historia de Estados Unidos. Gracias, muy interesante. Y ahora le tengo buenas noticias, porque este mes llega una oportunidad única a la Universidad de Boise State, trayendo a algunos de los mejores narradores y científicos del mundo. El simposio de exploradores de National Geographic presentará expertos compartiendo aventuras de investigaciones del mundo real, así como lo escuchó, y desde glaciares y volcanes hasta vida silvestre y conservación indígena. Pero antes del evento hablamos con Jeff Johnson, un investigador de la Universidad
Universidad Estatal de Boise, y Armando, quienes son geólogos e investigadores que trabajan con National Geographic y su especialidad es estudiar volcanes activamente en erupción en Guatemala. Johnson ha estado estudiando volcanes alrededor del mundo y dice que es importante para mantener a las personas seguras al poder predecir cuándo un volcán entrará en erupción. Y por el otro lado, Armando nos comparte un poco de sus historias y aventuras con un volcán de fuego. Pero actualmente el más activo que tenemos es Volcán de Fuego. Es un espectáculo. Hemos trabajado diferentes proyectos. Volcán de Fuego, a la par está el volcán Acatenango. El base camp lo armamos a 3.500 metros de altura y tenemos a vista el Volcán de Fuego. Tenemos el campamento armado, instalamos el equipo, cámaras y estamos a una distancia de 2 kilómetros del Volcán de Fuego. Es un área segura para poder trabajar y en la noche es un espectáculo. Se ve la fuente de lava, todo. Ambos estarán en el evento gratuito de Boise State y compartirán más de sus historias este 20 de febrero de 6 a 8 de la tarde en el Salón de Baile Simplot dentro del edificio de Unión Estudiantil en el campus de Boise State. Y en nuestra página de Facebook tendremos una historia con más detalles sobre este tema. Importante, muy lindo, ¿verdad? Conservar esas cosas que... Y es interesante ver el volcán y ver las imágenes y pues escuchando las historias que tienen. Exactamente. Bueno, pues y eso ha sido todo por hoy. Para más noticias en español puede visitar nuestro sitio web ktvb.com/español.